Hola, yo me llamo Carla, soy psicóloga y profesora de yoga. En este video vamos a hablar sobre el apego desorganizado, cómo son las personas con apego desorganizado, cómo responden en sus relaciones cuando tienen este tipo de apego. Como vimos antes, el cuidador de los niños con apego desorganizado era una persona que o consumía sustancias como droga o la que recibía maltrato físico desde otra persona, o ellos mismos tenían un trauma el cual no estaba resuelto, o eran personas muy estrictas. Y así el niño formó distintas características, como no entender la situación y responder con rabia, no entender lo que estaba pasando, pasar desde un apego evitativo a un apego ambivalente, a veces de distintas formas. ¿Qué pasa a estos niños cuando adultos? Bueno, hay algo muy interesante antes de hablar de esto. Vi una vez un reportaje sobre los niños en adopción, que habían adoptado unos papás, los dos trabajaban en Disney, habían adoptado a 3 niños rusos y mostraban qué pasaba con la adopción. En la adopción muchas veces los niños no tienen una figura significativa, porque es la persona que está de turno, o la enfermera que pasó, o alguien que está constantemente cambiando. Entonces no hay una sola fuente. Y eso causa secuelas, causa comportamientos distintos. Algunos niños respondían con violencia, otra niña respondía sin mostrar grandes emociones. Por ejemplo, le cambiaban su nombre, que tenía un nombre ruso, que era Masha, creo, y se lo cambiaban a uno inglés, que no sé, podría haber sido Sara, qué sé yo. Y le preguntaban qué le parecía a ella, si le había provocado alguna emoción, y ella respondía de forma fría, no. O una vez en el colegio tenía que hacer una actuación y cuando tenía que cantar con voz más triste o hacer algo que mostrara tristeza, le costaba mucho. Ese es el problema de algunos de los niños que están en adopción, no tener una figura significativa, constante. Hay un ejemplo clásico que es uno de los primeros investigaciones que se hizo en el tipo de apego, que fue ver si los monos respondían más a una mamá que les daba comida o a una mamá que tenía una mantita calientita. Eran mamás robot, eran elementos extraños. Y ellos se acercaban a la monita de robot que tenía comida y comían, pero después se iban corriendo a la monita que tenía la mantita calentita. En el fondo, a uno le importa más no que lo alimenten todo el rato y que les cubran sus necesidades, a pesar de que es muy importante, básica, sino que alguien que nos dé cariño. Eso fue un gran descubrimiento. Hay otra investigación muy divertida que se hizo acá en Chile, no sé si divertida, pero llama la atención, sobre qué tipos de mamá los niños respondían mejor. Y mostraban una mamá flaquita, atlética, sin importar la edad, o otra más gordita, como contundente, y los niños empezaban como, se ponían más felices o como respondían de forma distinta cuando veían a la mamá que era un poco más contundente, que era más blandita y no tan llena de fibra. Bueno, vamos a hablar, como dijimos, de este tipo de apego. Primero les quiero decir las características del tipo de apego disonante. Las personas con este tipo de apego tienden a ver todo en blanco y negro. Las cosas son buenas o malas, son o no son, están o no están. Entonces discriminan mucho, ponen todo muy encuadrado. Entonces la relación está bien o está muy mal. O a veces soy muy abierto, muy expresivo y otras veces ya no quiero hablar con nadie. Tiendo de pasar como al frío y al caliente o a polos distintos de forma muy rápida. Aquí anoté algunas de las características para que no se me olvidaran, que no se me olvidara nombrárselas. Después, son personas que se sienten más omnipotentes a veces, como con poder sobre el otro, porque tienen una gran capacidad para sentir lo que el otro está sintiendo, a pesar de que sus propios sentimientos les cuesta identificarlo. A veces piensan será real o no, pero los de los otros los pueden identificar de forma fácil.
por lo que pueden caer en la manipulación. Después, la historia la cambian según lo que ellos vivieron. Como vivieron algunos eventos traumáticos o algunos eventos que le causó estrés, ahora en su vida adulta las historias, como por ejemplo alguna pareja o algo, cambian la narrativa. Entonces tú les puedes decir, pero si tú dijiste esto o tú hiciste esto, y ellos van a decir, no, yo no dije eso, yo jamás diría algo como eso, pero esto fue lo que yo me acuerdo, o esto fue lo que sí pasó. Y te cuentan algo que uno dice, esa versión no me suena. Y quizá ellos tampoco se acuerdan de lo que dijeron, de verdad no se acuerdan, porque su forma de armar la historia es distinta. Después, sobregeneralizan las cosas. Es lo mismo que hablábamos antes sobre el blanco y el negro. Las cosas son o no son. Por ejemplo, tengo una pareja que le encanta cocinar y a mí no, entonces de verdad no funcionamos. Ya no fue. O a él le encanta ver Netflix y a mí me gusta salir, así que ya no somos, ya no funciona. O él me engañó una vez, así que ya nunca más puedo confiar en él. Y después siempre toman una postura defensiva. Se tienden a defender un poco más en sus historias, en las peleas, en los conflictos, sobre todo en los conflictos. Es como, pero esa persona me quería hacer daño, esa persona quería pasar por encima mío, entonces yo le paré los carros. Esa persona quería aprovecharse de esta debilidad, así que yo me aproveché de la suya sin que se diera cuenta y así, un poco más a la defensiva. Pero no quiero que suene todo el tiempo como que estas personas tienen solamente cosas malas. Así que, como vimos en los otros tipos de apego, acá también vamos a aprender a ver los pros de estas personas. Estas personas son apasionadas por la vida, le buscan cosas entretenidas que les llamen la atención. Pueden, por ejemplo, dejarse llevar por los poemas, como tienen una gran capacidad de sensibilidad, algunos, hay dos polos, unos que tienen una gran capacidad de empatía y otros que definitivamente está cerrada, pero para los que está abierta, entienden muy bien las emociones de los otros, entienden muy bien lo que pudo haber sido el abandono en otra persona, lo que la otra persona quiere expresar. Por lo tanto, a veces pueden ser catalogados de intensos, pero ellos disfrutan quizá una buena música, disfrutan un buen poema, un libro, porque realmente entienden lo que quería plantear el autor y así pueden entender a otras personas. Por lo tanto, tienen la capacidad de empatía, de empatizar con el otro, entender lo que el otro está sintiendo, aunque no sea así con ellos mismos. Después, pueden ver lo que está pasando desde la perspectiva de otros. Pueden entender lo que el otro pensó cuando estaba haciendo eso. Por eso pueden creer que pueden leer los pensamientos o saber cómo otra persona va a responder. Y ahí pueden pasar otra vez al blanco y negro. No, yo sé que va a pasar esto. Sé que va a responder así. Y como vimos antes está lo de la empatía. Aquí hay apegos desorganizados que son muy empáticos, incluso con la naturaleza, se sienten cómodos en naturaleza o con los animales, empatizan con ellos. Pero por otro lado, puede haber sido que como sus emociones y sentimientos, su necesidad de afecto fue rechazada desde un principio, ellos hagan lo mismo con otros. Por lo tanto, pueden ser personas muy cerradas, personas que apenas vean que otro es más débil o más necesitado de afecto, algo algo que los haga sentirse en el lugar de ellos, como que ellos tienen parte de lo que están viendo, por ejemplo, un perro que está sufriendo o de un niño que está pidiendo más afecto y para ellos fue negado, pueden rechazar esto. Y ahí es donde vienen pensamientos o actitudes de abuso, de no querer entender al otro, de no querer escuchar al otro, alejarse, actitudes violentas. Eso es lo que puede pasar. ¿Cómo trabajar cuando queremos cambiar este tipo de apego
en un niño, bueno, en un niño, cuando es adoptado, es difícil quitar lo que ya viene aprendido de antes, pero sí se puede empezar a poner más, a ser más estricto, a poner más límites en las relaciones. Y créame que sus límites siempre van a ser probados hasta el último momento. No es que usted le vayan a poner un límite fácil, no. Le van a jugar, van a empujar hasta notar que usted fue capaz de poner el límite y no el niño. Lo mismo puede seguir de adultos. Eso es algo importante para trabajar. Hay otras cosas más. Si ustedes quieren saber, pueden preguntar, pueden poner like en el video si les hace sentido, han conocido a alguien así. Y también quiero dejar súper claro que esto no es siempre por el estilo de los papás. Pueden haber habido papás que eran súper buenos o una figura de apego súper buena. ¿Y por qué el niño se formó un antisocial, por ejemplo? Porque hubieron otras cosas que lo dejaron marcando. Por ejemplo, sus compañeros del colegio, si le hicieron mucho bullying, si él se sintió rechazado. Porque lo que tienen en común todas estas personas es que se sienten poco comprendidos. Necesitan fuertemente la capacidad de afecto, pero se sienten aislados y solos. Puede haber sido alguna pareja que les volvió a confirmar que no era suficiente para ellos, que eso es lo que ellos creen a veces, no ser suficiente, o les volvió a confirmar de alguna forma el rechazo. No solamente los padres, entonces. ¿Cómo son estas personas con sus parejas? Cuando estas personas entran en una relación, al principio todo brilla, como estrellas en los ojos, todo magnífico, como nos pasa a muchos también. Pero después rápidamente pierden el interés o pasa de algo muy positivo, de algo con muchas emociones, a algo que es aburrido ahora o que por alguna razón ya no está funcionando. Eso es. Si quieren o tienen alguna pregunta o lo que sea, me pueden escribir. También yo trabajo aquí en la página que sale abajo. Se pueden pedir horas online. Así que muchas gracias por escuchar y espero que tengan un lindo día. Muchas gracias.